Buenos días muchachos, el día de hoy vamos a ver lo que es la ley fundamental de la dinámica o la segunda ley de Newton. El día de hoy vamos a repasar aquellos conceptos que se han visto en clase y lo vamos a reforzar en este laboratorio de hoy. Prácticamente como objetivos tenemos observar el comportamiento de las poleas ante diferentes combinaciones de masas, estudiar cómo varía la aceleración de un cuerpo con la masa del mismo y analizar la variación de la aceleración en función de la fuerza. Como primer concepto que nos aparece en la guía tenemos el paralelogramo de fuerzas. Como sabemos nosotros, la fuerza viene siendo lo que es un vector y ya sabemos todo lo que es un vector, ¿ok? Este tiene magnitud y una dirección. Entonces, si nosotros sumamos lo que son dos fuerzas, podemos encontrar la fuerza resultante. Esto es útil ya que podemos visualizar lo que es el comportamiento de dichas fuerzas que interactúan con un objeto. ¿Okay? Entonces básicamente esa es la utilidad del paralelogramo de fuerzas, ¿okay? Para visualizar utilizando el análisis vectorial sobre objetos donde interactúan diferentes fuerzas, ¿okay? Luego tenemos por acá lo que es la ley fundamental de la dinámica. Lo que dice el enunciado es lo siguiente: el cambio de un movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa en él y tiene lugar según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Vamos a explicar ese concepto utilizando lo que es esta ilustración de acá, que tenemos un elefante y una pelota de fútbol. Tenemos que el elefante tiene una mayor masa, por ende ocupamos una mayor fuerza para que ese se encuentre en movimiento. Como resultado tenemos una menor aceleración por la relación de la mayor masa y mayor fuerza, ¿ok? Luego pasamos a lo que es la pelota de fútbol. La pelota de fútbol evidentemente tiene una menor fuerza, tiene una menor masa, por ende nosotros ejercemos una menor fuerza y nos da resultado una mayor aceleración. O sea, como es normal, o es así, se podría decir que es obvio, digamos, entre comillas, algo que tiene una mayor masa cuesta que éste se mueva, por ende se va a mover lentamente. Es por eso que la aceleración va a ser menor a comparación de un objeto de menor masa. Nosotros ejercemos una fuerza muy baja y como resultado podemos tener una aceleración mucho mayor. Entonces esto se explica con lo que es la fórmula de hierro. Cuando yo digo la fórmula de hierro es prácticamente que todo el mundo la puede conocer o sabe de ella, que es la fórmula de la segunda ley de Newton, que es la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y resulta que la aceleración es directamente proporcional a lo que es la fuerza e inversamente proporcional a lo que es la masa, ¿ok? Luego tenemos por acá lo que son las actividades que vamos a hacer el día de hoy, pero antes de pasar a realizarlas quiero explicarles lo que es el sistema que vamos a trabajar, que vamos a estudiar hoy. Prácticamente es un sistema que tiene una polea que comparte una cuerda y cuya cuerda ejerce tensiones entre dos masas, una masa mayor que la otra. Entonces si nosotros hacemos el análisis de fuerzas en X y en fuerzas en Y, podemos encontrar lo que son la fórmula de la aceleración y la fórmula de la velocidad. Entonces ya con esto la teoría prácticamente ya está terminada, y si quedaron con alguna duda me pueden preguntar durante la semana para así yo aclarárselas. Entonces podemos pasar con lo que son las prácticas ya de una vez. La actividad trata del paralelogramo de fuerzas. Entonces vamos a ingresar acá a este enlace que nos brinda lo que es la guía. Entonces le damos clic y se nos abre esto en lo que es el navegador. Lo que nos encontramos es prácticamente un sistema que consta de dos poleas de tres masas, cuyas masas comparten lo que es la misma cuerda. Si se pueden fijar aquí, es la misma cuerda para las tres. Entonces nosotros podemos modificar lo que son las masas en cada una de ellas. Podemos estar jugando con lo que es la cantidad de masas. Y por ejemplo, si yo quiero agregar masa en esta de acá, solo nos vamos al color que corresponde, ¿okay? En la parte derecha. Entonces si yo quiero en azul, le doy clic acá y ya aparece que se agregó una masa más.
Y si yo la quiero quitar, solo le doy clic acá y ya desaparece. Lo mismo con las otras. Si yo quiero quitar acá, le agrego acá, quito acá, le agrego acá. Entonces lo que van a hacer en esta parte, en esta actividad, prácticamente esta actividad, o sea, esta parte A no tiene una hoja de Excel. Entonces lo que van a hacer ustedes es más bien una descripción de lo que está pasando dependiendo de los incisos que nos pide acá. Entonces dice: la actividad consiste en modificar la cantidad de pesas y observar su comportamiento, comparando los ángulos de las tensiones de los cables que forman. Entonces, como primer paso tenemos que seleccionar 3 valores de masas diferentes y tomar una captura de lo sucedido. Entonces acá tenemos 3 masas diferentes. Como podemos ver acá, los ángulos son diferentes, ¿no? Ustedes pueden concluir que la sumatoria de estos ángulos da tal resultado. Esto puede ser que puede llegar a ser 90 grados o más de 90 grados, y hacer el análisis utilizando el paralelogramo de fuerzas. Como ya sabemos, el paralelogramo de fuerzas nos indica visualmente cuál es el comportamiento de las fuerzas que ejercen sobre diferentes objetos, ¿ok? Entonces aquí podemos ver lo que son las fuerzas de las tensiones que forman las dos pesas que están en los extremos, ¿ok? Luego nos dice aplicar 2 valores de masas iguales y tomar una captura de lo sucedido. Entonces ustedes pueden hacer igualar ya sea esta masa de acá con esta, o esta con esta, o igualar las masas de los extremos. O sea, podemos igualar que los dos extremos tengan 4 cada una. Entonces aquí lo voy a agregar una más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aparece que tienen el mismo ángulo lo que es lo que son las tensiones de las fuerzas resultantes, ¿ok? Y lo mismo le van a pedir que coloquen el valor de las masas para las 3 portapesas. Entonces acá vamos a quitar una acá y aparece lo que son también los mismos ángulos para todos. Entonces lo que van a hacer ustedes en las 3 diferentes combinaciones que les piden, que una es 3 diferentes masas, luego 2 masas iguales y una diferente, y por último las 3 que sean iguales. Entonces en cada una de ellas van a tomar un screenshot y van a pegarlo en lo que es en cálculos y resultados en el informe, y sobre cada screenshot, o sea, abajito de cada screenshot, ustedes me van a explicar a mí qué es lo que ustedes observan, qué entienden por el comportamiento cuando nosotros utilizamos diferentes masas, o las igualamos todas, o utilizamos ahí una combinación. Básicamente eso es lo que es la parte A. Luego la parte B, la ley fundamental de la dinámica. Vamos a ingresar a lo que es a este enlace y nos aparece esto. Este simulador consta de lo que es un carrito o un camión en este caso, y un portapesas acá, que los dos están unidos sobre una polea. Como dato importante, también nos aparece aquí lo que es la fórmula de la aceleración, y acá tenemos que cambiar lo que es la aceleración gravitacional, que nosotros manejamos según la teoría 9.81. Como ya sabemos, en diferentes partes del planeta este valor va a cambiar, pero la constante es 9.81, ¿ok? Entonces tenemos lo que es el carrito y el portapesas, ¿ok? Si nosotros le queremos poner más masa a lo que es el camión, utilizamos este botón de acá, el de la izquierda. Entonces cuando le damos clic, vemos acá que se va agregando. Entonces le podemos dar clic varias veces y se va a ir llenando lo que es el camión. Y para quitar las pesas, solo le damos clic acá en cualquier lado del camioncito, y si ahí van desapareciendo, ¿okay? Lo mismo para el portapesas. El portapesas tenemos que hacer clic acá en este botón del lado derecho y vamos nosotros agregando lo que son las masas, mejor dicho. Y lo mismo si lo queremos quitar, solo le damos clic y ya está, desaparecen, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta actividad? Entonces nos vamos a ir a lo que es el Excel. Ir al Excel, vamos acá, a la actividad. Aquí no se confundan, este Excel es exclusivamente para la actividad B de la práctica, ¿ok?
Entonces aquí vamos a poner, vamos a cambiar el nombre de B. Ok, como actividad B. Y bueno, aquí no me deja. Entonces vamos a hacer algo aquí rapidito. Entonces acabo de poner B.1 y aquí sobre la actividad B. Ok, ahí está. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 tablas. En la primera tabla dice datos de tiempos y distancias. Ok, acá nos indica que la masa 2 es la masa del portapesas y la masa 1 es del camión. Entonces, las masas que aparecen acá arriba en esta fila son la masa 1, o sea, la masa del camión. Entonces, nos van a pedir que agreguemos nosotros 500 gramos, 400, 300, 200 y 100 gramos al camión. Y la masa 2 va a quedar con una masa de 500 gramos. Entonces vamos a pasar a lo que es el simulador. Y observamos que el camión ya trae 100 gramos y el portapesas igual. Entonces para formar los que son los 500 gramos en el camión, le vamos a agregar 400 gramos. Entonces esos 400 se van a sumar con los 100 gramos que ya están. Entonces vamos a agregar 4. Entonces aquí ya tenemos 100, 200, 300, 400 y 500. Y la masa 2 también nos indica el ejercicio o la tabla de Excel, que son 500 gramos también. Entonces aquí 100, 200, 300, 400 y 500 gramos. Entonces ya con estos datos listos, ya con la gravedad de 9.81, ya podemos iniciar lo que es el simulador. Entonces para iniciar el simulador vamos a darle al botón verde. En el botón verde se quita una cuñita que estaba por acá y eso hace que el camión avance y llegue a este punto final. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es darle clic aquí donde dice S/M y nos aparece esta gráfica, la cual nos indica lo que es la posición en el eje Y y el tiempo en el eje X. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer, o lo que vamos a apuntar aquí, los datos, vamos a buscar lo que es el tiempo 1 en una distancia de 0.2 metros. ¿Ok? Entonces vamos a regresar a lo que es el simulador y aquí nos aparecen las variables. Aquí está el tiempo y esta es la distancia. Entonces la distancia era de 0.2. Entonces vamos a ubicar acá, vamos a buscar 0.2 con el cursor y vemos aquí está más arribita y tenemos esto. Tenemos que en 0.2 metros tenemos un tiempo de 0.29 segundos. Entonces vamos a apuntar acá 0.29 segundos. ¿Ok? Luego para 0.4 vamos a regresar otra vez aquí al simulador y tenemos que han pasado 0.41 segundos. Entonces 0.41 segundos. Luego para una distancia de 0.6, entonces nos vamos para acá y vamos a ir apuntando, y en este caso es 0.5. Luego con una de 0.8, entonces 0.8 acá, aquí. Luego tenemos que han pasado 0.57 segundos, 0.57 segundos, y por último una distancia de 1 metro. ¿Ok? El metro está aquí y es un tiempo de 0.64. entonces 0.64 segundos. Ok, y van a hacer lo mismo cuando el camión tenga 400 gramos, 300 gramos, 200 y 100 gramos. Ok, entonces para nosotros colocar lo que son estas cantidades, vamos a regresar acá a esta pestañita de acá donde dice fuerza, masa, aceleración, la constante de fricción y la FEM, creo que es eso. Entonces para resetear o reiniciar lo que es el simulador le damos al botón rojo. Ok, ahora ya está en su estado inicial. Esta es la cuña que yo les mencionaba hace ratito. Ok, entonces el Excel me pide a mí que el camión ahora tenga una masa de 400. Entonces como aquí hay 500, solo le quito una, entonces ahí ya están los 400. Entonces 100, 200, 300 y 400. Ok, entonces hago lo mismo, lo del botón verde y me voy a otra vez a la gráfica y ahí voy midiendo dependiendo de las distancias y anoto los tiempos en la tabla de Excel. Ok, todo lo que es la parte anaranjada en los Excel aquí también es lo que nosotros vamos a medir, y todas las cosas azules es lo que nosotros vamos a calcular. Ok,
Entonces pasamos a lo que es a la tabla de velocidades teóricas. Entonces acá vamos a calcular lo que son las velocidades utilizando la fórmula que les expliqué hace rato en la práctica. Ok, entonces la masa 2 es la masa del portapesas y la masa 1 es la masa del camión. Ok, todas estas son las masas 1. Okay. En este caso la masa 1 es de 500, luego 400, 300, 200 hasta llegar a 100. Ok, entonces acá, para pintarles el ejemplo, ustedes van a hacerlos acá directamente en Excel. Entonces tenemos que la masa 2 es de 500 gramos, que está multiplicada por la fuerza gravitatoria o la aceleración gravitacional, que es de 9.81, y se multiplica por el tiempo. Este tiempo es el que aparece acá, o sea, T1, T sub 1, perdón. Entonces vamos a apretar aquí la casilla y vamos a cerrar paréntesis. Luego vamos a dividir entre la suma de las dos masas, que es prácticamente la masa 1, en este caso es de 500, entonces vamos a poner 500 más la masa 2, que también es de 500, o sea, va a ser sobre 1000. Ok, entonces aquí cerramos paréntesis y le damos enter. Aquí ya nos aparece lo que es la velocidad teórica utilizando, o mejor dicho, cuando utilizamos la masa de 500 gramos. Entonces van a hacer lo mismo, van a aplicar la misma fórmula para los demás tiempos y para los diferentes masas. Ok, cuando el camión tenga estas masas. Entonces ahí solo llenan estas tablas. Luego tenemos la tabla de aceleración teórica, que es prácticamente se parece a la velocidad, nada más que este no cuenta con el tiempo. Entonces lo mismo, van a utilizar la masa 2, siempre abriendo paréntesis, la masa 2 que es de 500 por 9.81, que es la aceleración gravitacional, sobre la suma de las dos masas, que en este caso es 1000, ¿verdad? Porque es 500 más 500. Pero vamos a poner 500 más 500 para que esté más claro. ¿Ok? Entonces cerramos paréntesis y le damos enter. Ahí está. Entonces van a aplicar la misma fórmula para estos. Recuerden que lo que va a cambiar aquí va a ser la masa 1. Prácticamente la masa 2 y la constante de la aceleración gravitacional no va a cambiar porque son valores ya dados en este caso. Entonces lo que va a cambiar va a ser la masa 1 en cada una de estas casillas. Esta es más sencilla, que dice tabla para el tiempo al cuadrado, que es prácticamente todos los tiempos que nos van a salir acá, multiplicarlos por sí mismos o elevarlos al cuadrado. Entonces prácticamente sería esto por sí mismo y le damos enter y ya está, ahí está el cuadrado. Entonces podemos aplicarlas para todas y si se fijan queda constante, ¿no? O sea, va a cambiar siempre. Ajá, ahí está. Y lo mismo para todos los tiempos que vayan apuntando para acá, lo van a apuntar aquí y así van a ir hasta llegar a 100. ¿Ok? Si tienen alguna duda, siempre no duden en preguntarme durante la semana. Luego acá es prácticamente la sumatoria de las masas. Recuerden que aquí va a cambiar siempre la masa 1. Entonces en este caso va a ser para la masa de 500, la de 400, la de 300, 200 y 100. ¿Ok? Entonces acá ustedes van a sumar 500 más 500, 400 más 500, 300 más 500, 200 más 500 y 100 más 500. ¿Ok? Y luego los valores que le van a aparecer acá los van a dividir, o sea, van a poner 1 y van a dividir estos valores de acá y los van a apuntar aquí. ¿Ok? De igual forma aquí les aparece lo que tienen que hacer ustedes. Entonces tienen que hacer esta evaluación de 1 sobre la sumatoria de las masas de acá arriba. ¿Ok? De ahí ustedes tienen que hacer los gráficos. Recuerden siempre hacerlos. Estos cuentan puntos. Si no los hacen, su calificación se va a ver afectada. ¿Ok? Entonces tenemos la posición versus tiempo. Ustedes pueden utilizar el tiempo que deseen. Por ejemplo, la posición evidentemente no va a cambiar porque ya son valores dados, pero el tiempo están acá, miren acá. ¿Ok?
Entonces ustedes pueden utilizar la posición versus el tiempo 1, que va a hacer todo esto, o la posición versus el tiempo 2, y así sucesivamente. Solo tienen que hacerme una gráfica. Entonces ustedes solo tienen que elegir un tiempo. Entonces, por ejemplo, yo quiero agarrar esta columna y el tiempo 1, digamos, pero ustedes pueden agarrar esta columna, el tiempo 2 o el tiempo 4 o así. Lo mismo con la posición versus el tiempo, que esta es la posición, y el tiempo lo que es acá al cuadrado, ¿ok? Pueden elegir cualquiera, pero solo tienen que elegir una, ¿ok? No me van a hacer las 5 gráficas, no es necesario, pero con una que me dan suficiente, y la pegan acá. Lo mismo para la velocidad versus el tiempo, la aceleración versus la sumatoria de las masas, y la aceleración sobre esto que está acá, versus el 1 sobre la sumatoria de las masas. Recuerden que siempre la palabra que va primero antes del versus va a ser el eje Y y el tiempo va a ser el eje X, ¿ok? Entonces en este caso, para lo que es la velocidad versus el tiempo, aquí tienen lo que son las velocidades teóricas. Entonces van a tomar lo que son estas velocidades así horizontalmente versus este tiempo de acá, o sea, cualquiera, ¿no? Ustedes siempre pueden elegir ahí, son libres de elegir cualquier tiempo. Luego, la actividad 2. En la actividad 2 es prácticamente lo mismo que ya hemos hecho, solo que ahora sí va a cambiar la masa 2. Entonces, para hacer el primer ejemplo de esto, entonces me dice que la masa del camión va a ser de 100 gramos y la masa del portapesas va a tener 500 gramos. Entonces vamos a regresar otra vez acá al simulador y vamos a darle aquí a la ficha, ¿ok? A esta pestaña de acá, perdón. Entonces para darle reset otra vez es el botón rojo, y me decía la hoja de Excel que el camión va a tener una masa de 100 gramos, que es con aquella cuenta, y el portapesas va a tener una masa de 500 gramos. En este caso ya los tiene, ya tiene unos 500 gramos ahí. Pero recuerden que aquí ya el portapesas ya va a cambiar, ¿ok? Entonces vamos a hacer el primero. Entonces le vamos a dar a iniciar. Hacemos lo mismo, vamos acá a la gráfica y nos vamos a los valores que nos pide, que es siempre 0.2, 0.4, 0.6 y así. Entonces en el 0.2, ¿cuál va a ser el tiempo? Vamos a ver. Entonces en 0.2, aquí recuerden el rojo, el 0.2 va a haber un tiempo de 0.22, ¿ok? Entonces acá vamos a apuntar 0.22 y así sucesivamente con los demás. Acá las aceleraciones teóricas es siempre utilizando lo que son esta fórmula de acá. La voy a pegar aquí, esta fórmula de aquí. Y lo que es las velocidades, también la fórmula de velocidad la vamos a pegar por acá para que se guíen ustedes. Y en este caso va a aparecer las fuerzas teóricas, que es prácticamente solo aplicar lo que es la segunda ley de Newton, que es fuerza igual a la masa por la aceleración. En este caso solo vamos a utilizar las masa 2. Entonces la masa 2 serían de 500, de 400, de 300, 200 y 100, ¿ok? Entonces ahí solo hacen ese producto por la aceleración que les aparece acá. Entonces va a ser esto por los valores de acá que les van a aparecer cuando ustedes apliquen lo que es la fórmula. Entonces sería 500 por esta celda de acá, 400 por esta celda de acá, y así sucesivamente. Y en este caso solo les pide lo que es la gráfica de aceleración versus la fuerza. Entonces la aceleración en este caso va a ser el eje Y y la fuerza en el eje X, ¿ok? Entonces con eso ya están hechos, o ya pueden realizar lo que es la práctica. Ya saben, cualquier duda me pueden escribir ahí en el grupo o al privado, como quieran. Recuerden las instrucciones como siempre: registro de datos, o sea, cuando ustedes estén haciendo lo que es la práctica, vayan tomando screenshot para que se vea evidenciado que ustedes trabajaron, ¿ok? De ahí en cálculos de resultados va a ir la parte de la primera actividad, de la actividad A. Van a ir los screenshots de ustedes cuando hicieron las diferentes combinaciones de las masas, y van a hacer el comentario ahí de lo que ustedes analizaron cuando hicieron tal y tal cosa, ¿ok?
y me van a pegar lo que son el screenshot de la tabla, bueno, del Excel prácticamente lleno con sus gráficas. Entonces cualquier duda, si no les quedó claro, me pueden preguntar ahí más adelante. Luego, como siempre, ustedes tienen que hacer lo que es el cuestionario, que aquí está acá abajo, y adjuntarlo a lo que es el informe. Recuerden siempre usar lo que es bibliografía de donde ustedes sacaron información prácticamente para responder o apoyarse para contestar lo que son estas preguntas. De ahí eso sería todo. Entonces recuerden que el espacio de tiempo para subir el informe es para el otro viernes, entonces tienen tiempo ahí. La prueba prácticamente tienen hasta hoy, sábado 27 a medianoche, para que ustedes la puedan realizar. Entonces con eso terminamos y nos estaríamos viendo el próximo viernes, que es 7 creo, bueno, 2, el viernes 2 de junio. Y bueno, gracias por su atención y nos estamos chequeando. Nos vemos.